Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los Misterios de Irán. Hoy estamos ya acabando octubre del 2025. Hoy tenemos a Juan Carlos Aliaga y Ana Parla Chapa. Tenemos mucho más aquí en los Misterios de Irán, Fenómeno OVNI y mucho más. Hoy tenemos cápsulas también. Hoy tenemos el tema de los bucles temporales y UAPS, el misterio del tiempo reescrito. Imagina que el tiempo no es una línea recta, sino una espiral. Un bucle que se repliega sobre sí mismo, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan como filamentos de una misma conciencia cósmica. Ahora, imagina que los llamados UAPS, fenómenos aéreos no identificados, no viajan por el espacio, sino por el tiempo. Durante décadas, se ha creído que los ovnis provenían de estrellas lejanas. Sin embargo, un creciente número de científicos y teóricos plantea una idea inquietante: ¿y si no vinieran de otra galaxia, sino de otro momento? ¿Y si lo que vemos cruzar el cielo son visitantes del futuro, intentando reescribir o preservar una línea temporal que se desmorona? Hay pilotos que reportan luces que aparecen y desaparecen instantáneamente, objetos que violan las leyes de la inercia, del sonido, de la lógica. Algunos investigadores sugieren que esas maniobras imposibles podrían deberse a la distorsión espacio-temporal generada por un bucle temporal controlado. Un fenómeno cuántico donde el vehículo, al manipular el tiempo local, parece desafiar las leyes conocidas de la física. Pero hay algo más. En múltiples encuentros documentados, los testigos afirman sentir una alteración en la percepción del tiempo, minutos que parecen horas, relojes que se detienen y memorias que se superponen. Como si la presencia del UAP alterara no solo el espacio, sino la mente misma. ¿Podría el contacto con estos objetos ser, en realidad, una interacción con versiones futuras de nosotros mismos? ¿Y si los UAPS fueran sondas temporales diseñadas para estudiar, corregir o proteger ciertos momentos de la historia humana? La ciencia apenas comienza a rozar estas posibilidades. Pero una cosa es clara: si los bucles temporales son reales, cada avistamiento podría ser una ventana hacia un futuro que intenta recordarnos algo que aún no ha ocurrido. El tiempo no avanza. Nos rodea. Y quizá, los UAPS sean su reflejo más brillante y más oscuro a la vez. Hasta la próxima. Muy interesante, Víctor Quesada. Pues no pasa, no avanza porque viajamos en el tiempo. Pero bueno, teóricamente podemos hablar mucho, ¿no? Estamos en pañales en la cuestión de la mecánica cuántica. Pero bueno, vámonos a Monterrey. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los Misterios de Irán. Y hoy les voy a contar una historia de uno de los miembros fundadores del OVNI Club Nuevo León. Fíjate, no puedo decir su nombre, pero vas a ver nada más una foto, que es lo único que voy a poder mostrar. Él siempre fue primero muy escéptico, porque además era astrónomo y es astrónomo todavía, y entonces pues eso de los ovnis, pues no, a él no le llama la atención. Pero un buen día, estando saliendo de su casa, hacía mucho calor, y de pronto ve que hay una sombra redonda, y donde voltea para arriba, con todos los pelos de punta, pues estaba una nave muy grande, y de ahí empezó su contacto, porque llegó a hacer eso. Un día él pues tenía, está larga la cosa, pero bueno, resultó que tenía la presión muy alta, y bueno, y ya se fue con un doctor y etcétera, pero resulta que le empezó a salir sangre de la nariz, y le salía sangre, y él dice que soñó, o que sintió que como que le daban a morder algo muy duro, más duro que una manzana, como la cáscara de una nuez, y que entonces él lo mordía, y hasta ahí se acordaba del sueño. Pues entonces, ahora verás, le empieza a salir sangre, y le salía así con regularidad, como que casi cada mes o así,
Y yo me burlaba, bueno, no me burlaba, pero le decía, ay, 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 parece menstruación, ja, 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 ay, qué bárbara, no, bueno. Pero para hacerlo, aligerarlo, ¿verdad? Porque hay cosas que si no te tomas las cosas a la ligera, híjole, es como muy violento y muy raro todo. En fin, finalmente un compañero le dice, tómate unos rayos X, pues ¿qué es eso? Eso es lo que van a ver a continuación. Esa se encuentra en el hipotálamo, un poquito más allá, más adelante. Este objeto es un chip, tiene forma como de pirámide, como de triángulo, y pues el mismo radiólogo y el doctor que lo consultó le dijo, no hagas nada, tal vez es algo, una esquirla o algo, es un metal ahí que tienes ahí, pero no conviene removerlo porque si no te molesta ni nada, ahí lo vas a dejar, no pasa nada. Bueno, nomás supo eso y no vas a querer creer, pero no le volvió a salir sangre en la nariz. Y casualmente la presión se le bajó totalmente a casi normal. Y entonces ahí es donde uno dice, pues no, es que son malos, no, hay de todo. Y eso seguramente eran los doctores científicos extraterrestres que le pusieron ese chip para controlar la presión. No quiere que diga nada porque pues ya ves cómo es que la gente pues lo corren del trabajo, en fin. Él es un ingeniero bioquímico y pues no tiene ninguna necesidad de estar inventando. Ahí están los rayos X y pues tú juzgas cerca de la nariz, ahí se encuentra adentro del cerebro, se encuentra eso que nosotros, después de analizarlo y platicar con él y la historia y todo, sí pensamos que fue un chip para curarlo. Pero bueno, esa es una opinión de nosotros. Muchas gracias, oímos y nos vemos en la próxima. Salen con un chip, un implante en el cerebro. Gracias, Diana Parla. Y bueno, antes que se me vaya, 2 fotos tomadas por Omar Pateiro, un doctor, amigo, donde no se ve nada en los cables y de pronto se observa esto. En la localidad de Atlixco, en Puebla, ambas imágenes fueron tomadas con una diferencia de menos de un segundo, con fecha y hora del 26 de octubre del 14:27, de las 2:27 de la tarde. Pues cheque usted aquí, eso aparece entre una foto y otra, pero de aquí en esta es un segundo de diferencia, 1 segundo, 2 segundos. No hay nada y de pronto aparece esto. Ahí está. La referencia son los cables, ¿eh? En Atlixco, en Puebla, doctor Omar Pateiro. Bueno, vámonos hasta Bolivia. Ya está de regreso el amigo Juan Carlos Aliaga, desde el Bolivia. Las ciudades intraterrenas. Siempre hemos estado acostumbrados, para aquellos que estamos en el mundo de la investigación paranormal, ufológica y todo este tipo de temática, que nos han dicho y nos han puesto la idea de que sí, efectivamente hay un mundo intraterreno, donde estarían bases extraterrestres, también estarían vestigios de civilizaciones del pasado. Entonces sí, efectivamente yo puedo afirmar de que existen esas entradas a los mundos subterráneos, donde no estemos esperando necesariamente ver una ciudad, digamos, moderna, entre comillas, o que tal vez veamos. Entonces, las ciudades intraterrenas están en diferentes lugares del mundo. Nuestro planeta
siempre ha tenido esos misterios, y ahora vamos a ir aclarando cuáles son esos lugares que son las entradas, más que todo en Sudamérica. Y también estamos hablando de lo que es Norteamérica y lo que también vendría a ser los Himalayas en el Tíbet. Por ejemplo, se ha hablado bastante de lo que es la cueva de los Tallos en Ecuador, donde se ha visto desde los años 30 ya del siglo XX, donde se pudo evidenciar de que hay una cueva bastante grande que se llama Los Tallos, que es un ave que vive ahí en esas cuevas, donde se encontró unas láminas de oro y de plata que estaba a cargo del padre Crespi. Es un sacerdote italiano quien en esa época recibía de los nativos de esa zona todo lo que viene a ser regalos, pero misteriosamente esos regalos eran prácticamente unas planchas de oro y de plata donde tenían inscripciones y dibujos de animales antiguos como dinosaurios o elefantes mismos viviendo aquí en Sudamérica. Entonces era algo muy interesante ver todo aquello, y entonces han pasado los años y han hecho una prospección ya científicos donde se lo llevaron prácticamente todo ese material. No sabemos exactamente a dónde, a qué museo o a alguien particular se lo haya llevado, pero se perdió. Y también han incendiado el pequeño museo que estaba allí en Ecuador, donde estaba justamente las planchas de oro y de plata con esas inscripciones y dibujos, o sea, dejando prácticamente sin nada de lo que había sido rescatado. Pero hay fotografías de esos años justamente del padre Crespi donde se puede apreciar esas planchas. Ahora, hay otras entradas también acá en Sudamérica. Por ejemplo, está la puerta de Jayumarca. La puerta de Jayumarca está en el lado peruano, a 1 hora y media aproximadamente de lo que es la frontera con Bolivia. Entonces, ahí hay una puerta, un portal bastante grande de 7 metros por 7 metros, donde la gente del lugar, gente aymara, que son cultivadores de papa, maíz, todo aquello, puede verse ahí, en ese lugar, que hay esa portal de 7 metros por 7 metros que muchos dicen que es una entrada a los mundos subterráneos. Sí, efectivamente, yo estuve en el lugar hace un tiempo atrás y se puede evidenciar que hay entradas debajo de la tierra, y bueno, habría que tener un equipo completo para poder ingresar ya digamos mucho más adentro de las de estas rocas tipo cuevas que se tiene debajo de la tierra, y donde muchos, como les decía, muchos campesinos del lugar afirman de que hay gente que ha ingresado ahí y ha traspasado a otra dimensión, y algunos dicen que también se fueron físicamente a otra ciudad que está ahí dentro. Ahora, hay otros lugares también en el lago Titicaca, que en este caso ya territorio boliviano, donde he tenido la oportunidad de evidenciar también que hay una montaña, ya, que se llama la Isla Coa, que está justamente en el lago Titicaca, donde hay unas entradas, ya, hay una especie de anfiteatro ahí, donde se puede apreciar que hay unos ingresos a una pirámide que está ahí en el lago Titicaca. Y a pocos metros de donde está esa isla se puede apreciar también las ciudades sumergidas que están dentro del lago Titicaca. Porque no nos olvidemos que en el pasado el lago Titicaca era un mar interior, pero que no tenía el tamaño que se tiene actualmente. Y muchos dicen que vendría a ser prácticamente lo que los vestigios y ruinas de lo que fue en su momento la Atlántida. Y también, para acotar, sabemos que en los años 60, ahí en orillas del lago Titicaca se encontró un cuenco de piedra
donde se tiene inscripciones proto-sumerias. O sea, en otras palabras, estaríamos hablando de que la cultura andina y esas entradas, esos túneles, vendría a ser de una civilización muy antigua, mucho más antigua que los, en este caso, sumerios, que se piensa que serían uno de las primeras criaturas o seres humanos que han logrado evolucionar, pero vemos que acá hay vestigios y eso está en el Museo del Oro. Estos, queridos amigos, los que quería presentar en esta ocasión, soy Juan Carlos Aliaga para Misterios de Hiram, Bolivia. En Perú y en el Bolivia, el lago Titicaca, lo que has investigado es sorprendente. Pues imagínense una pirámide en lo que fue un mar. Y hay que tomar en cuenta que el lago Titicaca, como se explica, pues guarda muchas cosas, como lo que él ha descubierto aquí, ha investigado sobre restos pues de una ciudad, algo sumergido ahí, el lago más alto y salado, junto con el que se encuentra aquí en Puebla. Bueno, es algo sorprendente. Muchas gracias a el gran Juan Carlos Aliaga desde el Bolivia. Esta fotografía es sorprendente en esa isla, No, es que hay mucho que descubrir todavía. No hemos prácticamente descubierto gran cosa en la tierra. Lo que queda debajo del mar y lo que quedan las lagunas profundas, incluso animales. Estamos hablando de especies como de dinosaurios que se pueden ver en lagos muy profundos y que hay evidencia también de gente que ha podido observarlos. Gracias, Juan Carlos Aliaga. En el Bolivia ahora vamos hasta los Países Bajos con Thomas Klaus, el conspiranoico. Bueno, ya te hablé la semana pasada de la implicación de Israel en el 11S, ¿no? Bueno, pero además del 11S, Israel ha estado implicado continuamente en terrorismo de bandera falsa, ¿no? Para sus propios intereses, ¿no? Ya en los años 50, pocos años después de la fundación de Israel, cometieron atentados en los países árabes. Por ejemplo, cometieron atentados en Egipto, la llamada Operación Susana o el Affair Lavon, donde ellos mismos asesinaban a judíos para luego echar la culpa a nacionalistas árabes y a comunistas egipcios para extender el terror entre la comunidad judía egipcia y que estos emigraran a Israel. En Irak hicieron algo más grave todavía. Atacaron objetivos árabes, ¿no? Y lo reivindicaron, ¿no? Lo reivindicaron como sionistas y tal, para que luego el pueblo iraquí se girara contra los judíos y que así el gobierno iraquí los expulsara, ¿no? Pero el asunto más escandaloso
fue el ataque contra el USS Liberty. El USS Liberty era un barco norteamericano que estaba navegando por el mar Mediterráneo cuando fue atacado por Israel. Lo que Israel quería era hundir el barco con todos los tripulantes, que no quedara ningún superviviente, para luego echar la culpa a los egipcios, ¿no? Esto era finales de los 60, durante la guerra de los 6 días y todo este rollo, y que así Estados Unidos entrara en guerra con Egipto y así beneficiar a Israel. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos quisieron y apareció un barco de comunicaciones soviético y entonces tuvieron que parar el ataque. Así las cosas, se supo que ellos habían atacado el barco y entonces pues tuvieron que meter la historia de que había sido un error y todo este rollo. Sin embargo, los supervivientes del USS Liberty dicen que fue un ataque totalmente deliberado y que los israelíes vieron perfectamente que ellos eran norteamericanos, ¿no? Israel siempre ha estado metido en el terrorismo con ataques de bandera falsa. Conspiraciones. Gracias, Thomas Klaus. Pues sí, ocurre y así es. En este mundo retorcido. Carlos Díaz es conocido en el ámbito de la ufología como un contactado mexicano, célebre por sus supuestos encuentros cercanos con ovnis en México, particularmente en Tepoztlán, Morelos, Curi, y cerca del volcán Popocatépetl, mencionado como la Jusco o el Isco en los relatos. Su historia se remonta a enero de 1981, cuando afirma haber presenciado y fotografiado un objeto volador no identificado con forma de disco o esfera. Los puntos clave de su relato incluyen: primer encuentro, ocurrió cerca de un volcán, mencionado como la Jusco, donde vio una luz brillante que descendió y se acercó, permitiéndole ver un objeto con forma de disco. Encuentros recurrentes en Tepoztlán. Según Carlos, la experiencia se repitió en las montañas de Tepoztlán, donde presenció naves similares. Abducción/experiencia interior. Relatos posteriores mencionan un encuentro con una mujer misteriosa, desmayos, y el despertar en una cueva gigante con un ovni. También afirma haber estado dentro de una cápsula esférica y haber recibido información de los seres extraterrestres. Evidencia. Díaz tomó fotografías de los objetos, las cuales han sido analizadas por expertos en ufología y analistas de imágenes, que han encontrado que son convincentes y difíciles de desacreditar por completo. Mensaje ambiental. Díaz sostiene que los seres le advirtieron sobre el daño ambiental causado por la humanidad, y se ha convertido en un defensor de la preservación del medio ambiente. La historia de Carlos Díaz es uno de los casos más discutidos de la ufología mexicana, aunque también genera escepticismo, especialmente debido a las colaboraciones previas con otros investigadores con historial controvertido. Puedes ver más sobre los relatos en México en TELR, Los ovnis más extraños de México, Carlos Díaz en Tepoztlán. Sorprendente, ¿no? Pues, mira, esas fotografías simplemente son auténticas, y los videos también. El caso fue tomado por Michael Hesseman. Yo estuve en el Valle del Tepozteco, en el Valle de Tepoztlán. Él me platicó también su historia. Es algo extraordinario. Una nave de plasma, dice él, una célula viva, una célula viva, en donde los seres son tangibles adentro. Extraordinario el caso.
llama la atención eso que se está viendo ahí va en paralelo con las olas, no viene hacia acá, hacia la costa, parece la superficie, como digo yo, como un cocodrilo, pero no viene hacia acá, sino que va en paralelo, va eso nadando, flotando. E iba otro más lejos, pero se me perdió. Pero esto aquí, ustedes lo ven ahí, va avanzando. Aquí está el rompeolas y eso va avanzando. Vamos a hacer un zoom. Eso negro que se ve en la parte de en medio no son olas, no es una ola, es algo que está ahí, que no debería estar, porque yo conozco aquí muy bien el mar. Veanlo, ahí está. Ahí pasó una ola y se deja ver, ahí está. Ahí se ve clarito lo negro, largo. Y viene otra ola. Y ahí se ve, ahí se ve. Va avanzando, chequen. Va avanzando. Allá va. ¿Se dan cuenta? Estaba acá, estaba aquí y ahora va para allá. No es un palo, si fuera un palo ya hubiera llegado a la costa. Cuando tenía enfrente tenía como si fueran unas puntas, como los reptiles. Se va alejando cada vez más. Está, se va alejando cada vez más. Yo casi lo pierdo, pero es alargado, tiene como puntas en la parte superior. Ahí está. Es el 12 de octubre y estamos al amanecer. Parece a simple modo un reptil, un tipo cocodrilo. Es muy extraño ver por aquí. Hizo delfines, pero no eso. Bueno, pues aquí vemos un acercamiento de lo que yo pude ver a simple vista, algo que se desplazaba. Lo paso para aquellos que no lo vieron. En este video que pude captar frente a las costas del puerto de Veracruz, ya en el municipio de Boca del Río. Ahí está, es un objeto alargado o animal, lo que sea. No es un cocodrilo. Al último yo me reflexiono de que no es un cocodrilo. Aquí no hay avistamientos de cocodrilos. No. Veo que eso fue navegando sobre la superficie al amanecer, o sea, en una hora donde no hay gente. Precisamente buscan sitios donde no hay gente. Los animales se mueven muchas veces, estos animales sigilosos, en donde no hay gente. Aquí hago una toma en cámara un poquito más rápida para que vean cómo eso se va moviendo. Y si fuera un tronco, pues un tronco no viaja así, no simplemente viaja en línea con las olas y es arrastrado hacia la costa. Esto no, esto va viajando sobre la superficie. Y aquí hice una cámara rápida para que vean cómo eso se va desplazando. Ahí está, se va desplazando, va horizontalmente viajando sobre la superficie. Parece ser acompañado por otra cosa allá atrás. Las olas son muy alargadas y vienen juntas. Eso es independiente de las olas. Esto de misterios dirá,